A la amable audiencia de Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda, Pereira, Dos Quebradas. Justamente estamos acá en Dos Quebradas y desde acá, desde el Café Z, acá en la zona del barrio Valer. De Valer ya no queda sino el nombre del barrio donde estuvo la mayor parte de la población de trabajadores de esa famosísima fábrica de confecciones de confecciones de la ciudad de Pereira en los años 60, que le dio nombre ilustre a esta capital en la industria de la confección. Vamos a entrevistar a continuación a uno de los más importantes líderes del Partido Verde del municipio de Dos Quebradas, que ya tiene aval del Partido Verde para ser candidato a la alcaldía de Dos Quebradas. En un momento. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Estamos en compañía del abogado y profesor de la Universidad del Área Andina de Pereira, doctor Juan David Londoño. Ya lo habíamos entrevistado en una oportunidad cuando apenas estaba despuntando como aspirante a la alcaldía de Dos Quebradas. Pues complace saber que ya usted ha sido aprobado por las fuerzas políticas del Partido Verde, doctor Juan David. Luis, buenas tardes para usted, para toda la amable audiencia que sigue su programa. Pues hoy hicimos el anuncio de el resultado de una serie de conversaciones, preocupaciones y puntos de encuentro en los que empezamos a converger los tres precandidatos a la alcaldía de Dos Quebradas por el Partido Verde, y la consecuencia de esos encuentros, de esas reuniones, de esos primeros cafés que partieron de la base de cero y que se fueron construyendo, evidentemente con algunas dificultades en el camino, intentando encontrar las semejanzas y las diferencias, y logramos entender que eran casi todas semejanzas y muy pocas las diferencias. Y luego, con mucho agrado, yo recibí la noticia primero por parte del empresario, don Albeiro Cárdenas, abogado, abogado además, y creo que acaba de terminar su especialización en transporte de la Universidad Libre, sí, un empresario reconocido en la ciudad, aquí en Dos Quebradas, y que además participó en la contienda electoral pasada. Sí, fue candidato del Partido Verde. Él fue candidato del Partido Verde en las elecciones anteriores, y él me cita un día y me manifiesta su intención de declinar su aspiración y entregar las banderas que él ha defendido en mí. Evidentemente, pues yo recibo esa noticia con agrado y con un sentido enorme de responsabilidad. Días después pasa exactamente lo mismo con el otro precandidato, Julián Espinosa. Él ya había hecho un proceso electoral, ella había sido candidato al Consejo por el Partido Verde, legítimamente había levantado la mano dentro del partido y estaba como precandidato, y también me anuncia esa intención de apoyar mi candidatura y declinarla de él. Eso implica que hasta la fecha, hasta el momento, se conocían por parte del Partido Verde solo 3 precandidatos. Ellos 2 declinan y se unen a mi candidatura, y quedaría yo en estos momentos como precandidato único a la alcaldía de Dos Quebradas por el Partido Verde. Bien, no cabe ninguna duda de que Albeiro Cárdenas es del ala del doctor Alejandro García, representante a la Cámara. Así es. Y que Juan David Londoño, aquí presente, es el candidato, era el aspirante del ala de Carolina Giraldo. Digamos que esa es una lectura apegada a la realidad. Sí. ¿Sí? Hoy Juan David es el precandidato del Partido Verde. Sí, ya usted es de los dos, es de ambos. Es de todos, es decir, es de los 2 representantes, es de los aspirantes al Consejo, de los aspirantes a la Asamblea Departamental, de la cantidad de jóvenes que hay en el Partido Verde y que se batallan en las elecciones en cada contienda electoral. ¿Cómo se logró ese acuerdo? Pues creo que fue más sencillo de lo que yo quizás me pudiera haber imaginado. Sí, pues nosotros empezamos a hablar primero de si íbamos a hacer una encuesta, si íbamos a hacer algún foro o consenso, y empezamos a tomarnos una serie de cafés, a desayunar, a almorzar, a generar confianza y a empezar a hablar de cuál es la visión suya de ciudad, cuál es la visión de Albeiro Cárdenas de ciudad, cuál es la visión de Julián Espinosa de ciudad, qué piensa Juan David de algunos temas, cuáles son las líneas rojas. Y entendimos que lo que teníamos era un montón de semejanzas y muy pocas diferencias, y se llegó a través de un consenso por una razón elemental, Luis, y es que nosotros tenemos que tomar, o hemos tomado una decisión que yo se las planteé desde el inicio.
Nosotros vamos a esta contienda electoral con la intención de ganar la alcaldía de Dos Quebradas para brindarle a los ciudadanos la primera alcaldía alternativa. Ya hablamos de eso. ¿Sí? Ya hablamos de eso, regálame un segundo. Sino que quiero preguntarle si usted cree que este mismo proceso que se vivió en Pereira, que se vivió aquí en Dos Quebradas, se debería repetir en Pereira, en donde ha sido sumamente difícil el acuerdo para que entre la candidata Diana Osorio del ala de Alejandro García pueda ser escogida contra su también aspirante contendora en el mismo Partido Verde, de Nancy Henao, ¿cierto? Allí ya dejaron pasar el momento de la consulta, ¿cierto? Continúa ahora un proceso de consenso y de lo contrario tendrían que ir a una encuesta. Mientras tanto hay incertidumbre en ese sector político, en el caso de Pereira. Sí, yo hoy tuve la satisfacción de haber contado con la presencia de las dos precandidatas. ¿Estuvieron ahí los dos? Estuvieron ahí las dos precandidatas, las dos hicieron y dieron unas palabras y resaltaban la labor que se había hecho en Dos Quebradas de haber llegado a un consenso. Sí. Y las dos lanzaron un mensaje, Luis, creo que muy potente de que hay que trabajar para que lo que ocurrió en Dos Quebradas ocurra en Pereira. Y yo estoy seguro que es probable y que eso se pueda lograr, por supuesto que sí. La idea, por supuesto, es que nosotros siempre pongamos por encima el interés de la ciudadanía por los intereses personales y los egos personales. Es decir, yo creo que ahí, afortunadamente, en el Verde no lo hay. ¿Está usted diciendo que aquí no lo hay, pero en Pereira sí? No, por supuesto que no. Yo conozco a Diana y conozco a Nancy. Nancy además es mi amiga. De Diana tengo un grato recuerdo. Entre ellas dos no, pero es probable que entre Carolina y Alejandro sí haya... No, yo creo que no. Fíjese, nada menos la semana pasada que ellos sacaron un video en el que contaban que juntos trabajaron por la aprobación y la inclusión del proyecto del Parque San Mateo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y lo hicieron conjuntamente, y además me consta que lo trabajaron conjuntamente. Allá en Bogotá y cumpliendo la función de congresistas, ellos han trabajado juntos, pero en Pereira la cosa es distinta, ese es a otro precio, y hasta ahora no ha habido ninguna posibilidad ni hay señales de que haya un acuerdo. Y esperemos que así haya. Yo, Luis, he estado un poco alejado del proceso de Pereira. Claro, yo me centré en el proceso de Dos Quebradas y de mis conversaciones en Dos Quebradas. Nancy Henao y Diana tienen mi reconocimiento y mi afecto, y el proceso que allá se haga, desde luego nosotros lo vamos a respetar. Bueno, ¿cuál es la intención fundamental de Juan David Londoño de ser alcalde de Dos Quebradas? Yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar para reunir todas las fuerzas realmente alternativas, ¿sí? ¿Qué es una fuerza realmente alternativa? Primero, todo aquel que se siente en la mesa a hablar sobre los problemas del municipio y cómo los vamos a resolver. Aquí tenemos claro cuáles son las líneas rojas, Luis. Yo las tengo claras cuáles son las líneas rojas y los precandidatos saben cuáles son mis líneas rojas. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Todo el que se siente a hablar conmigo y a pedirme secretarías, contratos, se tiene que ir por donde otro candidato. Hay varios que seguramente les van a ofrecer ese tipo de situaciones. Aquí no hay cabida para ese tipo de conversaciones. Una línea roja. Sí. Dos líneas rojas. Dineros que me vayan a apoyar, es decir, posibles apoyos que yo vaya a tener, pero yo tengo que saber la procedencia de esos apoyos, si no tampoco van a tener cabida, ¿sí? Yo creo que esas son las líneas rojas elementales. Es decir, ¿y hay dineros en Dos Quebradas que no son sanos en la política? No sé si es que yo genero demasiada animadversión a esos dineros que no deberían de llegar a la política, pero a mí nadie se me ha acercado. Quizás tienen claro que a mí no se me pueden acercar. ¿Y en materia de corrupción? Pues es que en materia de corrupción, yo le conté la historia la otra vez, Luis, es que la retórica de la corrupción la van a utilizar todos los precandidatos hoy, la están utilizando todos. Hoy la representante Carolina Giraldo dijo algo que me pareció potente, y es entre lo que se dice y lo que se hace hay un abismo de diferencia. Yo ya he luchado contra la corrupción, yo ya he tenido amenazas de mi vida en contra de la por luchar en contra de la corrupción, por investigarlos y por denunciarlos. Entonces, pues evidentemente ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de cualquier diálogo conmigo. Usted en este momento es Juan David Londoño, candidato a la alcaldía de Dos Quebradas con protección de la... Unidad Nacional de Protección. Con escolta y todos los... Sí. Eso es una lástima. No por el trabajo que hace la persona de seguridad que está conmigo, que da todo mi agradecimiento y mi reconocimiento, sí, sino porque qué lástima que el hecho de hacer política alejada de los clanes signifique un riesgo de vida para mí. Pero es algo que además le quiero decir a todas las personas, es algo que a mí no me trasnocha. Es decir, yo no estoy andando por las calles de Dos Quebradas con miedo.
Yo estoy confiado en que la ciudadanía me protege y en que nada va a ocurrir. Vamos a hablar del tema del comportamiento de la ciudadanía esperado para las próximas elecciones en el municipio de Dos Quebradas en un momento. Perfecto. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Con el candidato a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas, Juan David Londoño, ¿qué espera usted del electorado de Dos Quebradas, que tiene una fama terrible de ser muy politiquero? Yo tengo la esperanza de que el electorado de Dos Quebradas por primera vez se tome en serio las riendas del municipio. Que antes de depositar el voto estudien de pe a pa, de punta a punta al candidato al que le van a depositar su confianza. Su pasado político, sus pasados por las administraciones, sus antecedentes penales, quiénes son los clanes que están detrás de ellos. La política en Dos Quebradas no la cambia solo el político, sino que es la ciudadanía que realmente se empodere de qué es lo que va a pasar con el municipio y que el voto sea conciencia. Si eso pasa, este municipio sale adelante. Si no, otros 4 años a quejarse de las mismas formas de gobernanza en este municipio. ¿Usted cree en el voto de opinión? Por supuesto que creo en el voto de opinión. Si yo no creyera en el voto de opinión, no estaría en el Partido Verde. Hubiera buscado aval por otro lado. Hay quienes dicen que no existe el voto de opinión, Sí, realmente. Sí existe. Yo he votado y me encanta votar. Para mí el día de las elecciones es un día fundamental y cada voto mío ha sido de opinión. Dicen que el voto de opinión es aquel voto del que no tiene candidato, del que se informa por primera vez. Ese es el verdadero voto de opinión. Que el otro voto de opinión, si es que se le puede llamar, es una teoría que hay, que es el que cambia de opinión. ¿Usted qué espera? ¿Que haya voto de opinión o cambio en la opinión de los que han elegido siempre a los mismos? Yo espero que haya voto de opinión y voto de castigo, que son cosas distintas. Ajá. Voto de opinión, aquel que vaya a votar eventualmente por mí, es porque está seguro de que conoció el programa de Juan David, estudió quién era Juan David y está seguro de depositar ese voto. Voto de castigo. Y el voto de castigo es, no le den la oportunidad a los que ya saben que no les han cumplido, es decir, a todos los que les paran cada 4 años, salen, les prometen, les dicen que van a hacer las cosas diferentes y lo hacen igual, es decir, entonces, eso es un voto de castigo. Entonces, Juan David Londoño va ¿por cuál? ¿Por el voto de opinión o por el voto de castigo? Voy por los dos, eso es aún más ambicioso. Hay que conseguir los dos. Hay que generar mucha confianza en la ciudadanía, hastiada y cansada de la política. Yo he salido a las calles estos días, hay gente que es completamente esquiva y yo los entiendo perfectamente. Es más, hace días en Postobón un señor, incluso un poco airiado, me increpaba. Yo le decía a mi equipo, escuchémoslo, tienen toda la razón. ¿Y ya lo reconocen a usted en la calle? Por ahí me reconocen ya bastante. Pues ya me reconocen. Donde más lo reconocen es aquí en el barrio Valer, porque usted es de acá, ¿cierto? Y para la Comuna 9. ¿También? Claro, pues yo me crié allá. ¿Es la parte fuerte suya? Claro, por allá me crié y allá es donde estaba, pero yo estaba ya saliendo a los semáforos, contándole a la gente, regalándole unos tableritos, en fin. 1 minuto para que me responda estas preguntas lo más concretamente posible. Listo. ¿Qué se siente de hacer política frente a personas que literalmente toda su vida han estado haciendo política, como el caso de Óscar Mauricio Toro, por ejemplo? Un enorme sentido de responsabilidad y de desafío de que lo vamos a lograr. Pero si las elecciones fueran mañana, dicen algunas encuestas y sondeos de opinión que Óscar Mauricio sería el alcalde. Sí, seguramente, pero las elecciones no son mañana. Hay muchos meses para trabajar. Al 29 de octubre, ¿no? Hay tiempo. De Roberto Jiménez, que también es un candidato potente. Roberto Jiménez es una persona que lleva una cantidad de tiempo en la política en el municipio. Sí, es concejal, ¿no? Es concejal, lleva un montón de años en la política del municipio. Por activa o por pasiva ha tenido responsabilidad en las catástrofes que han tenido los mandatarios en este municipio. No pueden ir ahora a decir que él es la fórmula para solucionar los problemas de los Dos Quebradas. Y Miguel Ángel Rabe, que se conoce pues que ha hecho una exposición muy fuerte contra el microtráfico en Dos Quebradas. Creo que lleva como 20 años en el consejo. Ajá. Con eso le digo todo. El caso de Robert Sánchez. Es copartidario de Miguel. También sí. Está por definir. Yo creo que ellos van a definir, la verdad, no estoy muy enterado. La candidatura. Muy enterado. Igual, concejales, es decir, mire, o si quiere pregúnteme por lo último y le hago una reflexión final. Tatiana Saldarriaga. Tatiana Saldarriaga es una actual concejal que viene avalada por el partido de la U, que le ha hecho proselitismo político a Dilian Francisca Toro
una de las marquesas de la política en el Valle del Cauca y que ahora quiere marcarse como independiente. Es decir, esas fuerzas supuestamente alternativas que de alternativos tienen poco. Y hay un candidato que es muy joven también, no sé si tenga mucha experiencia política, que es Juan Pablo Cano. Yo desconozco a Juan Pablo en la política, es decir, estamos a la expectativa de realmente con qué sale. Está así recogiendo firmas. El mensaje es, tiene que recoger firmas hasta el final. ¿Y a quién de esos o a quiénes de esos recibiría usted en su candidatura? A la única persona con la que yo creo que yo me puedo sentar a tomarme un café, eventualmente sería con Juan Pablo Cano, con el resto no. Con una condición con Juan Pablo: recoja firmas hasta el final y muestre efectivamente que usted no tiene ningún clan político a sus espaldas, porque además Juan Pablo ha hecho ya procesos con Cambio Radical y pues uno tiene ahí sus reservas. Bien, ahí tenemos entonces a la audiencia de puntos de vista. ¿Cuál es el mensaje final? Algo que quería decir, doctor Londoño. Es una frase que recoge de Albeiro Cárdenas, no es mía. ¿Sí? O es una reflexión. Pero entonces regáleme un segundo, una pausa muy breve y me cuenta lo de esa frase, ¿sí? Perfecto. Para que ustedes estén siempre bien informados sobre los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Los sucesos, los acontecimientos más relevantes lo podrán observar además en las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En GQ, tu canal. Con el candidato a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas, estamos acá en el Café Z, en el sector del barrio Valer. Juan David Londoño ya tiene el visto bueno del Partido Verde. ¿Realmente qué es lo que usted quiere decirle al auditorio, a la audiencia? Le decía que quería hacer una reflexión que no era propia, era de Albeiro Cárdenas, que me parecía muy diciente, y es, mire, la ciudadanía se queja en las redes sociales y es siempre los mismos, siempre son los mismos, mire que son las mismas postulaciones. Si ustedes se fijan hoy, la ciudadanía, si se fija hoy, la gama de candidatos o precandidatos que hay, todos son los mismos. Los que han gobernado, han estado en las mismas alcaldías, son concejales, llevan 20 años en el consejo, y creo que Juan David Londoño sería la única figura diferente y nueva en la política del municipio. Eso a mí me da la legitimidad de decirle a la ciudadanía que por primera vez me den la oportunidad, primero, de conocerme, ¿sí? Permítanme que yo me les presente, permítanme entrar a sus hogares, a que ustedes me conozcan, escudriñen a Juan David, pregunten por Juan David, indaguen por Juan David, que tengo toda la tranquilidad de que no van a encontrar nada que no sea o que tenga que ser reprochable. Y a partir de ahí, de generar confianza, es que yo eventualmente más adelante les voy a pedir el voto. Pero en este momento conozcan primero al candidato o al precandidato en este caso, denme esa oportunidad y luego les pido el voto. ¿Quién cree, Juan David Londoño, que va a ser el próximo alcalde de Dos Quebradas? El próximo alcalde de Dos Quebradas será el profe Juan. A la amable audiencia de Puntos de Vista, mil gracias por la sintonía. Estamos aquí en Dos Quebradas, en el barrio Valer, hablando con el profe Juan David Londoño, quien ha sido ya ungido como el candidato del Partido Verde a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Muchísimas gracias por la confianza y hasta una próxima oportunidad.